El último llamado, cuando las tumbas se abren, el reino de Dios inicia en ti. Hubo un momento en la historia en el que la muerte misma tembló. No fue en una guerra ni en un juicio ni en el auge de un imperio poderoso. Fue en una colina solitaria, en el lugar más inesperado, donde el cielo dejó de respirar y la tierra gimió, como si el alma misma de la creación se partiera en dos. Fue el instante preciso en que Jesús entregó su espíritu, ese momento en el que lo imposible se hizo realidad. Los sepulcros se abrieron, y los muertos caminaron entre los vivos. Aquello no fue una historia más, sino una grieta en la realidad, un eco del reino eterno irrumpiendo en el tiempo. La muerte, esa enemiga que parecía invencible, se vio obligada a soltar a quienes por siglos había mantenido en sus garras. Los santos antiguos, los justos olvidados, se levantaron de sus tumbas como testigos vivos de un misterio que la teología no podría jamás encerrar. Fue como si la muerte hubiera perdido sus llaves y la resurrección hubiera irrumpido antes de tiempo, anunciando lo que está por venir. Y esta no es una simple curiosidad bíblica, es una advertencia divina que te habla hoy, aquí y ahora, en este mismo instante. El día en que el Hijo de Dios murió no solo se rasgó el velo del templo, se rasgó también el contrato que te condenaba a vivir separado de Dios. Ese velo no era solo una tela, sino la distancia que existía entre tu alma y el corazón del Padre. Y cuando ese velo cayó, la muerte entendió que su reinado ya tenía fecha de vencimiento. ¿Por qué resucitaron los muertos justo en ese momento? Porque cuando Cristo exhaló su último aliento, no fue solo un suspiro, fue una trampa invisible que resonó en lo más profundo de la tierra. Fue el grito de libertad que descendió hasta los sepulcros, hasta los huesos secos y los cuerpos olvidados, que respondieron al llamado del Creador mismo. Ninguna tumba puede permanecer cerrada ante la voz de su Hijo. ¿Entiendes lo que esto significa para ti? No es solo una historia antigua, es el reflejo de tu propio destino. Si aquel día la muerte retrocedió, esa misma victoria te espera dentro de ti. ¿Cuántas veces has caminado como muerto en vida? ¿Cuántos sueños has enterrado por miedo, por pecado, por desesperanza? El mismo poder que sacudió los sepulcros de Jerusalén está tocando a tu puerta. Esto no es un cuento. Es una invitación, una llamada al despertar. Porque los santos que resucitaron no se quedaron en sus tumbas abiertas, salieron a la ciudad. Se aparecieron a muchos. Sus rostros llevaban la marca de haber visto el umbral de la eternidad. En sus ojos brillaba la certeza de lo que vendrá después de la última lágrima. Ellos fueron testigos vivos de que la muerte ya no es el final, sino el principio de algo glorioso. Y ahora te pregunto, si la muerte no pudo retener a esos hombres y mujeres, ¿qué te retiene a ti? ¿Qué cadenas te mantienen inmóvil? ¿Qué sepulcro has aceptado como tu morada permanente? Lo que ocurrió en Jerusalén no es solo un relato para memorizar. Es un código profético, una clave para despertar a quienes caminan con el alma dormida. Es un llamado para quienes creen que ya es tarde para ellos. Pero atención, cuando el cielo abre un portal como el que se abrió ese día, no es para entretener a curiosos. Es para provocar una decisión. Hoy, ese portal se abre ante ti. ¿Seguirás viviendo como si la muerte aún gobernara? ¿O te atreverás a levantarte, sacudir el polvo de tu alma y caminar hacia la eternidad que te está llamando por tu nombre? Si esto es solo el principio, ¿qué otra verdad oculta espera ser revelada detrás de esa tumba abierta? Imagina por un momento, el viento arrastra el polvo por las calles estrechas de Jerusalén, mientras el eco de los clavos aún resuena en el Calvario. Hay un silencio extraño, un vacío en el aire que nadie puede explicar. Algo murió, pero algo también nació al mismo tiempo. Y en medio de esa atmósfera cargada de misterio, de temor, de una presencia que hace temblar, algo sucede que nadie puede prever. Las piedras de los sepulcros se mueven solas. No hay manos humanas, no hay ceremonias. Es como si la tierra misma obedeciera una orden divina. Y entonces, uno por uno, los muertos comienzan a levantarse. No son espectros ni sombras.
Son hombres y mujeres de carne y hueso, con cicatrices de antiguas batallas, con historias que el polvo había olvidado. No regresan como fantasmas, sino como señales vivas, profecías encarnadas. Ellos no solo resucitaron para mostrar el poder de Dios, resucitaron para revelar un secreto profundo. La resurrección no es un evento aislado. Es una puerta dimensional que conecta cielo y tierra, tiempo y eternidad. Cuando aquellos santos caminaban por Jerusalén, no solo estaban caminando en este mundo. Cada uno de sus pasos era un eco del reino venidero invadiendo la historia. Jerusalén dejó de ser solo una ciudad. Se convirtió en el umbral donde el cielo tocó la tierra. ¿Puedes verlo? Cada rostro resucitado es un espejo en el que tú también te reflejas. Ellos son el testimonio de cada alma que ha esperado, cada vida que ha creído, aunque todo pareciera perdido. Son la evidencia viviente de que la muerte ya no tiene la última palabra, y que el reino de Dios ha irrumpido sin pedir permiso. Y ahora, te pregunto, si ellos no se escondieron, si no temieron el juicio ni la burla, ¿por qué tú te escondes? ¿Por qué callas cuando has sido llamado a ser testigo de la eternidad? Los santos resucitados no se quedaron en el anonimato. Salieron a la ciudad. Se dejaron ver, sin miedo. Porque cuando has visto la eternidad, ya no te importa la opinión de los mortales. Ellos no resucitaron para volver a morir. Resucitaron como testigos, como señales vivientes de que el dominio de la muerte ha terminado. Y ahora te pregunto a ti, ¿por qué sigues callando? ¿Por qué sigues viviendo como si la muerte aún tuviera poder sobre ti? Tal vez no lo entiendas del todo aún, pero lo que pasó en Jerusalén aquel día no es solo un hecho histórico. Es un eco que sigue resonando. La resurrección no es solo un regreso a la vida, es un salto dimensional, es la eternidad entrando en lo temporal. Es el cielo dentro de la carne, el espíritu soplando en el polvo. Si Cristo resucitó, tú también has resucitado. Tal vez todavía camines sobre esta tierra, pero tu espíritu ya ha sido llamado a la eternidad. Y si esa resurrección es real, ¿por qué sigues viviendo como si estuvieras muerto? ¿Por qué sigues aferrado a tus miedos, a tus pecados, a las cadenas que el reino de Dios ya rompió? Lo que ocurrió en Jerusalén no fue solo un milagro de un día. Fue una señal, un anticipo de lo que está por venir. Cada santo que resucitó en ese momento es un testigo de que la muerte no tiene la última palabra. Y si ellos caminaron por Jerusalén, ahora es tu turno de caminar por el mundo. Porque la resurrección no es privada. Es pública. Y cuando Cristo te levanta, es para que otros lo vean. Si has sido llamado a la vida, entonces tu testimonio debe ser una proclamación. Tú también eres testigo de la gloria que viene. Y cuando el cielo se parta, cuando la última trompeta resuene, no habrá más excusas, no habrá tiempo para dudas. Solo habrá dos tipos de personas, los que caminarán hacia la eternidad con el brillo de la resurrección en sus ojos y los que se esconderán, como espectros de sus propias tumbas. ¿Con cuál grupo te identificarás? Este es el momento. La tumba final está a punto de abrirse, y todo lo que murió en Cristo escuchará su nombre. La resurrección no es solo un hecho del pasado, es la vida misma que se manifiesta en ti. Y hoy, al igual que aquellos santos en Jerusalén, tú eres llamado a caminar como testigo de lo que se avecina. ¿Te atreves? Cuando observamos ese momento en el que las tumbas se abren y los muertos se levantan, no estamos solo ante un evento de la historia antigua. Estamos siendo testigos de una ruptura en el tejido mismo de la realidad, donde lo natural se encuentra con lo sobrenatural, y lo que parecía imposible se hace tangible. Imagina por un momento la escena, la ciudad de Jerusalén, sumida en un silencio profundo, sus calles estrechas y oscuras, apenas iluminadas por la tenue luz de un sol que aún no ha entendido lo que está ocurriendo. Las piedras de los sepulcros se mueven solas, desmoronándose en un acto de obediencia inexplicable, como si el mismo suelo respondiera a una orden divina. Es difícil de concebir, ¿verdad? Como algo tan improbable, tan fuera de lo común, se despliega ante la mirada humana.
Sin embargo, la resurrección de aquellos santos olvidados, aquellos hombres y mujeres que vivieron en tiempos antiguos, nos revela algo mucho más profundo. Ellos no resucitaron solo porque era parte de un plan divino. Resucitaron porque el poder que movió el universo, el mismo que creó la vida y la muerte, los llamó a la existencia nuevamente. Es como si, en ese preciso instante, el tiempo mismo se detuviera para permitir que aquellos que habían creído en la promesa de Dios regresaran como testigos vivos de la victoria que estaba por venir. El resucitar no fue un regreso a una vida pasada. No resucitaron para seguir con lo mismo, para volver a sus casas, a sus campos, a sus trabajos. No. Ellos resucitaron como señales. Señales de lo que estaba por venir, de la nueva creación que empezaba a manifestarse a través de la muerte misma. Porque, ¿no es eso lo que la resurrección significa? No es solo un regreso a la vida terrenal. Es un paso hacia lo eterno. Es un salto dimensional, donde lo mortal se encuentra con lo inmortal y lo finito con lo infinito. Es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, la vida tiene el poder de surgir de lo más profundo de la oscuridad, como la luz que penetra las tinieblas. En ese sentido, la resurrección no solo es un evento del pasado. Es un principio que se manifiesta continuamente en la vida de aquellos que eligen creer. Si miras alrededor, puedes ver la resurrección en muchos aspectos de tu vida. ¿Cuántos momentos de desesperanza has experimentado? ¿Cuántas veces has sentido que todo estaba muerto a tu alrededor? Pero en esos momentos es cuando el poder de la resurrección se hace presente, cuando lo que parecía perdido se levanta, se renueva, se transforma. Cada vez que te encuentras con una dificultad y, en lugar de rendirte, decides levantarte y seguir adelante, estás viviendo la resurrección en tu propia vida. Estás demostrando que la muerte no tiene la última palabra. La resurrección de aquellos santos antiguos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre las tumbas que hemos construido dentro de nosotros mismos. ¿Qué partes de ti has enterrado? ¿Qué sueños has dejado morir? ¿Qué promesas de Dios has olvidado por miedo, por desconfianza o por el peso de la vida misma? Pero lo que muchos no saben es que esas tumbas no son finales. Son solo un paso en el proceso de la transformación. Porque la misma fuerza que levantó a aquellos santos de sus tumbas está operando ahora en ti, en cada uno de nosotros. Es un poder transformador, un poder que no se limita a los confines de la historia, sino que se extiende más allá, tocando cada rincón de nuestra existencia. Y es que, al final, lo que sucedió en Jerusalén no fue solo un milagro extraordinario de un día. Fue un anticipo de lo que está por venir. Los santos que resucitaron no volvieron a ser los mismos. Ellos eran testigos de algo mayor, de un reino que no se limita a la vida terrenal. Eran manifestaciones vivientes de que la muerte no tiene poder sobre lo eterno. Y lo más impactante es que ellos no se quedaron ocultos, esperando ser olvidados nuevamente. Salieron a la ciudad, se mostraron, caminaron entre los vivos, porque la resurrección no es algo privado, es algo público, es algo que debe ser visto por el mundo entero. En este momento, tú y yo estamos siendo llamados a hacer lo mismo. No podemos quedarnos ocultos. No podemos vivir como si la resurrección fuera solo una historia del pasado. La resurrección no es solo una historia que se cuenta, es una historia que se vive. Es una invitación a levantarnos, a sacudir el polvo de nuestras almas y a caminar como testigos vivientes de lo que ha ocurrido. Si aquellos santos resucitaron y caminaron por Jerusalén, tú también eres llamado a caminar en este mundo, a caminar con la certeza de que la muerte ya no tiene poder sobre ti. El mundo necesita ver esa resurrección en nosotros. El mundo necesita ver que la muerte ha perdido su aguijón. El mundo necesita ver que la victoria de Cristo es real y tangible. Pero esto no se logra guardando silencio, no se logra viviendo en la oscuridad. La resurrección exige movimiento, exige acción. Es un llamado a caminar con valentía, con la certeza de que el reino de Dios ha irrumpido en medio de nosotros y que, aunque el mundo aún no lo vea, nosotros somos testigos de su llegada.
Este es el momento en el que debemos hacer visible la resurrección. Debemos salir de nuestras tumbas, de nuestras sombras, de nuestros miedos. Debemos caminar con los ojos brillando de eternidad, con las cicatrices de nuestras batallas, pero sin el miedo que una vez nos paralizó. Debemos caminar como señales vivientes, como pruebas de que la muerte no tiene la última palabra. Como los santos resucitados, debemos ser visibles, no para nuestra gloria, sino para la gloria de aquel que nos levantó. Cuando el reino de Dios se manifiesta, no hay más excusas, no hay más dudas. La resurrección es un hecho que debe ser proclamado, que debe ser visto, que debe ser vivido. No podemos seguir viviendo como si todo fuera igual. No podemos seguir actuando como si la muerte aún tuviera la última palabra. La muerte fue derrotada en la cruz, y esa derrota es una victoria para todos aquellos que eligen creer. La victoria de Cristo es nuestra victoria, y debemos caminar como si realmente lo creyéramos. Así que, ahora te pregunto, ¿estás listo para levantarte? ¿Estás listo para salir de tu tumba, para ser un testigo viviente de la resurrección de Cristo? El reino de Dios ha irrumpido, y tú eres parte de él. No sigas viviendo como si la historia aún no hubiera cambiado. La resurrección ya ha comenzado, y tú estás llamado a vivirla. Este no es un llamado para mañana, ni para la próxima semana. Este es el llamado de hoy. El viento está soplando, las tumbas están temblando, y el poder de Dios está disponible para ti. No sigas viviendo como muerto cuando tienes la oportunidad de caminar como resucitado. No sigas temiendo cuando el mismo poder que levantó a los muertos de sus tumbas vive en ti. Escucha bien, alma despierta, la tumba no tiene la última palabra. La resurrección es la que tiene el poder. Y cuando decidas caminar en ese poder, verás cómo todo lo que parecía muerto dentro de ti comienza a cobrar vida. Porque, al final, lo que la resurrección nos enseña es que no hay nada que no pueda ser renovado, transformado y levantado por el poder de Dios. Si la muerte no puede retener a los muertos, mucho menos puede retener lo que Dios ha llamado a la vida. Es fascinante pensar en el impacto que tuvo ese evento en Jerusalén, ese día cuando la muerte perdió su poder, cuando las tumbas se abrieron y los muertos caminaron entre los vivos. La ciudad, que ya había sido testigo de innumerables momentos de sufrimiento y esperanza, se encontraba al borde de una nueva realidad. Lo que sucedió en ese momento no solo fue un milagro, sino el comienzo de una nueva era, el preludio de una transformación universal que sería mucho más grande que lo que cualquier humano podría haber imaginado. La resurrección de aquellos santos olvidados, aquellos cuyos nombres ya se habían desvanecido en el polvo del tiempo, fue un acto divino que resonó en lo más profundo de la existencia humana. Cuando uno se detiene a reflexionar sobre ello, se da cuenta de que ese acontecimiento no solo se limitaba a las tumbas de Jerusalén. No, lo que ocurrió allí fue el anuncio de algo mucho más grande, algo que afectaría a toda la humanidad, a todas las generaciones venideras. Es como si, al abrirse esas tumbas, no solo se hubieran liberado los cuerpos de aquellos que habían muerto, sino que también se hubiera liberado una nueva comprensión de la vida misma. Una comprensión de que la muerte no es el final, sino el principio de algo mucho más glorioso. Lo que los ojos humanos podían ver en ese momento era solo una pequeña fracción de la grandeza de lo que realmente estaba sucediendo en ese instante cósmico. Los muertos que se levantaron no regresaron como simples seres humanos. No eran espectros ni sombras, sino testigos vivientes de una realidad que había sido escondida por siglos. Ellos eran el testimonio de que la muerte ya no tenía la última palabra. Y más allá de ser testigos, esos resucitados representaban la promesa de que, tarde o temprano, todos los que han creído, todos los que han sido fieles, recibirán la misma victoria. La victoria de Cristo no solo afecta a aquellos que estuvieron presentes en ese momento, sino que afecta a cada uno de nosotros. La resurrección es una promesa viviente que está en movimiento, que continúa adelante con el mismo poder transformador que tocó esas tumbas. Lo impresionante es que aquellos santos no regresaron para permanecer en la oscuridad de las tumbas. No, ellos salieron, caminaron por las calles de Jerusalén, y no se escondieron.
¿Por qué no se escondieron? Porque la resurrección no es algo que deba ser mantenido en secreto. La resurrección es algo público, algo que debe ser visto, experimentado y compartido. Ellos caminaron como testigos de lo que había sucedido, como señales vivientes de que el reino de Dios ya estaba irrumpiendo en la historia humana. En sus ojos brillaba la luz de la eternidad, en sus corazones ardía la certeza de lo que había sido logrado en la cruz. Es importante notar que la resurrección no es solo un retorno a la vida como la conocemos. Es mucho más que eso. La resurrección es un cambio en la esencia misma de la existencia humana. Cuando alguien resucita, no resucita para seguir siendo la misma persona que fue antes de la muerte. No. La resurrección es un renacimiento, un nuevo comienzo, una transformación radical en la naturaleza misma del ser. Los santos que resucitaron no regresaron como las mismas personas que fueron enterradas, regresaron como testigos vivos de un cambio que no tiene paralelo en la historia humana. El poder de la resurrección no solo se limita al pasado, sino que continúa moviéndose a través de cada generación, alcanzando a todos aquellos que eligen creer. La resurrección de aquellos santos en Jerusalén es solo un anticipo de la resurrección que todos los creyentes experimentarán al final de los tiempos, cuando todos los muertos en Cristo resuciten. Pero la verdad es que esa resurrección no es solo un evento futuro, es una realidad presente. Porque la resurrección de Cristo no solo se celebra al final de los tiempos, sino que se vive cada día, en cada uno de nosotros. Cada vez que decidimos dejar atrás la muerte de nuestras viejas formas de ser y nos levantamos a una nueva vida en Él. Cada vez que elegimos vivir como resucitados, cada vez que rechazamos el temor, la desesperanza, el pecado y nos levantamos para caminar en la luz, estamos participando de la resurrección. La vida eterna no comienza después de la muerte, comienza ahora, en el momento en que decidimos abrazar la vida que Cristo nos ofrece. Y esa vida no es una vida cualquiera. Es una vida llena de propósito, llena de poder, llena de la presencia del Espíritu Santo, que nos capacita para vivir de una manera que refleja la victoria de Cristo sobre la muerte. En nuestra resurrección personal, podemos ser testigos del poder de Dios en la tierra, proclamando a través de nuestras vidas que la muerte ha perdido su aguijón, que el pecado ha sido derrotado y que el reino de Dios está aquí, en medio de nosotros. Lo que sucedió en Jerusalén no fue solo un milagro para ese momento. Es una promesa eterna. Los santos que resucitaron no solo vivieron para contar su historia. Su resurrección fue un mensaje que sigue hablando hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros está llamado a ser testigo de la resurrección de Cristo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas. Así como aquellos santos caminaron por Jerusalén, nosotros estamos llamados a caminar por este mundo como señales vivientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos vivir de tal manera que otros puedan ver la gloria de Dios en nosotros, que puedan ver que la muerte no tiene el último poder sobre nosotros, que el miedo no tiene control sobre nosotros. Y que el reino de Dios está dentro de nosotros. En un mundo que está tan enfocado en la muerte, el sufrimiento y la desesperanza, la resurrección es el mensaje que necesitamos escuchar. La vida es mucho más grande que lo que vemos en el mundo físico. Hay una realidad espiritual mucho más grande, una realidad que está más allá de la muerte, más allá del sufrimiento. La resurrección nos muestra que la muerte no es el final, sino solo una transición hacia algo mucho más glorioso. Así como aquellos santos resucitados caminaron como testigos de la eternidad, nosotros también estamos llamados a vivir como testigos del reino que ha irrumpido en la historia. La vida eterna no es solo un destino futuro, es una realidad presente que debemos vivir, experimentar y compartir. Al final, la pregunta es clara: ¿qué harás con la resurrección? ¿Vas a vivir como si la muerte aún tuviera poder sobre ti? ¿Vas a seguir viviendo como un muerto en vida, o te atreverás a levantarte, a caminar en la luz y a vivir como un testigo viviente de la victoria de Cristo? La resurrección no es algo que sucedió una vez en la historia, es algo que sigue sucediendo en nosotros, cada vez que decidimos dejar atrás la oscuridad y caminar en la luz de Cristo.
Es el llamado a vivir una vida transformada, una vida llena del poder de la resurrección, que no se limita a las historias del pasado, sino que sigue siendo una realidad en nuestras vidas hoy. La tumba no tiene la última palabra. Cristo lo hizo posible. Y ahora es nuestro turno de vivir como resucitados, para que el mundo vea que el reino de Dios está entre nosotros. La resurrección de aquellos santos no solo fue un acto de poder, sino una declaración profética para toda la humanidad. En el momento en que esos cuerpos se levantaron, la historia misma de la humanidad cambió. No fue simplemente un retorno a la vida física, sino un simbolismo profundo de lo que es posible cuando el reino de Dios irrumpe en la realidad humana. Esa fue una brecha abierta en el tiempo, un recordatorio de que, aunque los hombres vivan bajo la tiranía de la muerte, el reino de Dios es más grande, más fuerte y eterno. Lo que parecía ser un acontecimiento aislado en la ciudad de Jerusalén se convirtió en un eco que resonaría a través de las generaciones, un testimonio de que el poder de Dios no tiene límite, que no hay tumba que pueda contener lo que Él ha llamado a la vida. Cuando pensamos en la resurrección, no podemos limitarla solo al evento de hace 2000 años. No, la resurrección es algo que se repite constantemente, que se manifiesta cada vez que un corazón herido se levanta, cada vez que alguien que ha sido abatido por el dolor y la desesperanza decide caminar en la luz. La resurrección es un principio que transforma vidas, que cambia destinos, que trae de vuelta lo que parecía perdido. Y esto no es solo un hecho histórico que pertenece al pasado, es una realidad viviente que se experimenta en cada momento en el que decidimos vivir como resucitados. Es posible que en algún momento de tu vida te hayas sentido como si estuvieras en una tumba, atrapado en tus propios miedos, en tus fracasos, en tus recuerdos dolorosos. La muerte, aunque no siempre se manifiesta de manera física, tiene la capacidad de tomar posesión de nuestra alma y de nuestra mente. Pero en ese mismo momento, en el que nos sentimos más atrapados, es cuando el poder de la resurrección comienza a trabajar en nosotros. La vida, que parece estar fuera de alcance, comienza a florecer nuevamente en lo más profundo de nuestro ser. Las promesas de Dios, aquellas que parecían olvidadas o enterradas bajo el peso de nuestra desesperación, empiezan a renacer en nuestros corazones. La resurrección no es un evento aislado ni un momento único en el tiempo, es una fuerza activa y transformadora que está disponible para nosotros en cada instante. Los santos que resucitaron en Jerusalén no solo fueron testigos de una verdad eterna, sino que se convirtieron en señales vivientes de lo que está por venir, de lo que está sucediendo en el aquí y el ahora. Porque la misma fuerza que los levantó de las tumbas es la que está obrando en nosotros, a través de cada decisión que tomamos para abrazar la vida, para levantarnos cuando el mundo nos dice que es tarde. Para creer que la resurrección es posible incluso cuando todo parece perdido. En este sentido, la resurrección es mucho más que un evento que ocurrió hace 2000 años. Es la vida misma que Dios ha puesto dentro de nosotros. Es el poder de Cristo, presente y vivo en nuestras vidas, que nos capacita para enfrentar las pruebas y las dificultades con la certeza de que no estamos solos. Cuando esos santos se levantaron de las tumbas, no solo mostraron el poder de Dios para vencer la muerte, sino que nos dieron un modelo de cómo debemos vivir. Ellos caminaron por Jerusalén como testigos, como proclamadores de la victoria que Cristo había ganado sobre la muerte. Y nosotros, al igual que ellos, estamos llamados a caminar por este mundo como testigos de la vida que Cristo ha dado a nuestras almas. Es interesante pensar en el simbolismo profundo que rodea el acto de resucitar. La resurrección es un proceso de transformación que no se limita a un simple regreso a la vida, sino que es un paso hacia algo completamente nuevo, algo más grande, más glorioso. Los muertos que se levantaron en Jerusalén no volvieron a ser las mismas personas que habían sido enterradas. Algo había cambiado en ellos, algo había sido transformado. La vida que recibieron no era una vida como la anterior, sino una vida con un propósito eterno, una vida que reflejaba la gloria de Dios. Y esa es la invitación que nos hace la resurrección, vivir como seres transformados, vivir como aquellos que han experimentado la victoria de Cristo sobre la muerte. No vivir de la misma manera en la que vivíamos antes, como si no hubiera esperanza,
como si no hubiera un propósito mayor. La resurrección nos llama a vivir con una nueva perspectiva, a caminar con la confianza de que lo que Dios ha comenzado en nosotros, lo llevará a cabo. Así como aquellos santos se levantaron y caminaron por Jerusalén como testigos, nosotros también estamos llamados a caminar como testigos de la resurrección en este mundo. A ser señales vivientes de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero hay algo aún más profundo en todo esto. La resurrección no es solo un acto de poder que se manifiesta en los cielos. La resurrección es también un acto de amor. Es el amor de Dios, manifestado en la muerte y resurrección de su Hijo, que nos llama a vivir en ese amor, a vivir como Él vivió, a amar como Él amó. La resurrección no es solo un cambio en nuestro estado físico, sino un cambio en nuestro corazón, una invitación a vivir como verdaderos hijos de Dios, reflejando su gloria en todo lo que hacemos. Cuando caminamos en la resurrección, caminamos en el amor de Dios, y ese amor es lo que nos capacita para enfrentar cualquier desafío, para superar cualquier obstáculo, para vivir una vida que refleja la eternidad. La resurrección es la promesa de que no importa cuán oscura sea la noche, la luz siempre prevalecerá. Es la promesa de que, aunque la muerte aceche a nuestro alrededor, no estamos atrapados en ella. Estamos llamados a vivir en la luz, a caminar como aquellos que han sido llamados a la vida eterna. Y eso es lo que los santos resucitados en Jerusalén nos muestran, que no importa lo que el mundo diga, no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay esperanza, siempre hay una nueva oportunidad para levantarse. En este mundo, lleno de sufrimiento, de dolor y de muerte, la resurrección es la respuesta. No es solo una esperanza para el futuro, sino una realidad para el presente. Cada vez que decidimos vivir como resucitados, estamos declarando que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, que el pecado ya no tiene control sobre nuestras vidas. La resurrección de Cristo es nuestra victoria, y vivir en esa victoria es nuestro llamado. No podemos seguir viviendo como si la muerte tuviera la última palabra. La resurrección es la que tiene la última palabra, y esa palabra es vida. El acto de resucitar es el acto de abrazar una nueva realidad, una realidad que va más allá de los límites del tiempo y del espacio. La resurrección nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande, algo que trasciende nuestra comprensión humana. Y esa es la esperanza que nos da fuerza, que nos mantiene en pie, que nos impulsa a seguir adelante, sin importar lo que venga. La muerte no es el final, y cuando entendemos eso, podemos vivir con una confianza inquebrantable en el poder de la resurrección. Ese es el mensaje que debemos llevar al mundo, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de que la resurrección está disponible para todos aquellos que creen. Cada vez que un alma se levanta, cada vez que un corazón roto se restaura, estamos viendo la resurrección en acción. Cada vez que alguien encuentra esperanza en medio de la oscuridad, estamos siendo testigos de la victoria de Cristo. La resurrección no es solo algo que ocurrió una vez, es algo que continúa sucediendo hoy, en cada vida que se levanta, en cada corazón que se abre a la verdad del Evangelio. Nosotros somos parte de esa resurrección, y nuestra vida debe ser un testimonio de lo que es posible cuando abrazamos el poder transformador de Cristo. Es fascinante cómo el acto de resucitar no es solo un evento singular, aislado en el tiempo, sino una invitación abierta que sigue resonando en la humanidad. Si los santos que resucitaron en Jerusalén hace 2000 años fueron testigos vivos del poder de Cristo, nosotros también estamos llamados a ser testigos vivientes de lo mismo, de una realidad transformadora, donde la muerte no tiene la última palabra y el poder de Dios se manifiesta en lo cotidiano. La resurrección es una invitación a experimentar un despertar espiritual, un renacer que va más allá de las limitaciones de la carne, que penetra en lo más profundo del alma y nos conecta con una realidad que trasciende el tiempo. Cada vez que alguien se levanta del sufrimiento, cada vez que un alma quebrantada se restaura, estamos viendo una manifestación del poder de la resurrección en acción. No se trata solo de un acontecimiento aislado de la historia, es una obra continua que se despliega en nuestras vidas. Si bien los muertos en Jerusalén resucitaron en un momento específico, la invitación a vivir resucitados está vigente hoy,
en cada uno de nosotros, en nuestras decisiones diarias, en cómo enfrentamos las adversidades, en cómo superamos el miedo, el dolor y la desesperanza. Porque el mismo poder que levantó a aquellos santos está disponible para todos aquellos que creen y que están dispuestos a caminar en la luz de la resurrección. Cuando miramos la historia de la humanidad, podemos ver una y otra vez cómo el ciclo de la vida y la muerte se repite. Pero la resurrección de Cristo vino a romper ese ciclo. No solo vino a dar un regreso temporal, sino una victoria eterna sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todo lo que nos ata a la oscuridad. La resurrección nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones humanas, a ver más allá de las fronteras del sufrimiento y la desesperación, y a entender que todo lo que parecía muerto en nosotros puede ser vivificado. La vida eterna no comienza cuando morimos, comienza en el momento en que decidimos levantarnos, en el momento en que aceptamos el llamado de Cristo para vivir en la resurrección. Es posible que, como seres humanos, nos sintamos atrapados en el dolor, en el miedo o en las experiencias de fracaso. Pero la resurrección no está destinada solo a aquellos que han alcanzado la perfección o que han vivido vidas sin errores. Al contrario, la resurrección se ofrece especialmente a aquellos que están dispuestos a reconocer su debilidad, su vulnerabilidad y su necesidad de transformación. Es una promesa de restauración para aquellos que han sido quebrantados por la vida, por las circunstancias, por el dolor. La resurrección no es solo un regreso a la vida, es un regreso a una vida renovada, una vida llena del poder transformador de Dios. Pero la resurrección también es un llamado a ser testigos. Así como aquellos santos resucitados caminaron por Jerusalén, revelando a todos la gloria de Dios, nosotros también estamos llamados a caminar como testigos vivientes de la resurrección. La resurrección no es algo que se debe guardar en secreto, no es algo que debe ser experimentado solo en el corazón. La resurrección debe ser proclamada, debe ser vivida públicamente. Nuestro testimonio de resurrección, de vida nueva, es lo que el mundo necesita ver. En un mundo que a menudo se siente sumido en la oscuridad, nuestras vidas deben brillar con la luz de la resurrección. No estamos llamados a vivir para nosotros mismos, sino a ser reflejos de la gloria de Dios para todos los que nos rodean. Es interesante cómo, en el momento en que los muertos se levantaron, no volvieron a sus tumbas. No regresaron a su vida antigua, sino que caminaron por las calles de la ciudad como un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Este es el modelo que debemos seguir. No estamos llamados a volver a lo que éramos antes de conocer a Cristo. Estamos llamados a ser transformados, a caminar en una nueva identidad, en una nueva vida, una vida que da testimonio de la gloria de Dios. La resurrección nos invita a salir de las sombras, a dejar atrás las viejas formas de vivir, las viejas heridas, las viejas luchas y caminar hacia una nueva vida en Cristo. La resurrección también implica un llamado a la misión. Aquellos santos no se quedaron en Jerusalén como si nada hubiera pasado. Ellos salieron a las calles, se mostraron a la gente, compartieron su testimonio de lo que había sucedido. La resurrección no es solo un acto personal, es un acto público. Es una invitación a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con el mundo, a vivir nuestra fe de manera audaz, a hablar de lo que hemos experimentado, a ser testigos de la transformación que solo Cristo puede traer. La vida eterna no es algo que debamos guardar para nosotros mismos, sino algo que debemos compartir con todos los que nos rodean. Cada uno de nosotros es llamado a ser un portavoz de la resurrección, a declarar con nuestras vidas que la muerte no tiene poder sobre nosotros, que el reino de Dios ha venido, y que estamos viviendo en la victoria de Cristo. A lo largo de la historia, muchos han intentado silenciar el mensaje de la resurrección, muchos han intentado negar la victoria de Cristo sobre la muerte. Pero la resurrección no puede ser contenida. No puede ser detenida. La luz de la resurrección siempre prevalecerá. Así como aquellos santos no se quedaron en las tumbas, nosotros tampoco debemos quedarnos encerrados en nuestros miedos, en nuestra vergüenza, en nuestras heridas. La resurrección nos llama a salir, a ser visibles, a caminar en la luz de la gloria de Dios.
Y cuando caminamos en esa luz, cuando vivimos en la resurrección, no solo somos transformados, sino que transformamos a los que nos rodean. La vida resucitada de un creyente tiene el poder de tocar las vidas de otros, de despertar la esperanza en los corazones quebrantados, de declarar que hay una nueva vida disponible para todos aquellos que creen. La resurrección también nos llama a la unidad. Así como aquellos santos resucitados no se quedaron aislados, sino que caminaron juntos por la ciudad, nosotros estamos llamados a caminar juntos en unidad. La resurrección no es solo un evento individual, es un evento que nos une como cuerpo de Cristo. Cuando vivimos en la resurrección, no solo estamos viviendo nuestra vida personal, sino que estamos viviendo en comunidad, compartiendo nuestra fe y caminando juntos hacia el cumplimiento del propósito divino. La unidad en Cristo es una manifestación de la resurrección, y esa unidad es lo que nos da fuerza para enfrentar las dificultades de la vida, para ser testigos de la gloria de Dios en un mundo que necesita desesperadamente ver la luz. Es posible que, al enfrentar las dificultades de la vida, a veces nos sintamos solos o impotentes. Pero la resurrección nos recuerda que no estamos solos, que tenemos un poder divino que nos sostiene y nos capacita para vivir. La resurrección es una fuente inagotable de esperanza, una fuente que nunca se seca, que siempre nos llama hacia adelante, hacia la vida. Y esa vida no es solo una vida futura, es una vida presente, una vida que se experimenta aquí y ahora, una vida que nos da poder para vivir como hijos de Dios, como testigos de su gloria y de su resurrección. La resurrección también es una promesa de renovación. Cada vez que experimentamos un renacer, un despertar de algo que parecía muerto dentro de nosotros, estamos viviendo la resurrección. Cada vez que superamos un obstáculo, cada vez que somos restaurados después de una caída, estamos participando en la resurrección. La vida resucitada de Cristo no se limita a un momento en la historia, sino que se manifiesta constantemente en nuestras vidas, en cada decisión que tomamos para vivir en su poder, en cada acción que realizamos para avanzar hacia la vida que Él nos ha prometido.